Hola, buenos días a todos y gracias por la asistencia y por la participación. Pues nada, quería... Ujú. Pues voy a hacer una breve introducción, un breve resumen sobre el long COVID, COVID persistente, de que sabemos que es el punto de partida, es el punto de iceberg generalmente de esta enfermedad que es tan pluripatológica y que está siendo un problema de salud importante en nuestra sociedad. Y que generalmente ahí están aflorando casos persistentes, están aflorando casos diariamente sobre la misma y que nos tiene pues un poco en el dilema de cuáles son los pacientes y cuáles son no, en los cuales van a persistir síntomas recurrentes, fluctuantes, que van a durar más de una semana, más de semanas y meses, y que generalmente después de haber pasado una infección COVID todavía no sabemos muy bien qué es lo que le está pasando a estos pacientes. En España, junto con las asociaciones de especialistas, se ha identificado se ha hecho una definición en la cual refiere que es el complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido COVID-19 y que permanecen con síntomas más allá de las 4 y las 12 semanas. Pero ¿qué pasa? Que esto es una ambigüedad muy temporal, porque en algunos países generalmente lo que se dice que es con menos de 3 semanas, en otros más de 12 semanas, y en las guías NICE establece una clasificación en la que dice de que el COVID sintomática está entre 4 y 12 semanas y el COVID persistente entre las 12 semanas, más de las 12 semanas. Esto es un estudio en el cual es una encuesta poblacional en Estados Unidos donde participaron más de 25.000 pacientes en lo que se compararon la persistencia de los síntomas con las pruebas realizadas en que pacientes con COVID positivos, pacientes con pruebas con resultados negativos y pacientes en los que no tuvieron acceso a ella. Y en esto lo que se vio de que la persistencia de los síntomas iba más allá de los 90 días. Entonces esto sugiere de que alrededor entre los 5 y 20% de los pacientes presentan clínica más allá de las 4 semanas. Se ha hecho también una encuesta aquí en España durante el año pasado en el cual se ha visto entre el sexo y la edad, donde se ha visto que las mujeres son las más afectadas entre los 43 años. Y quería hacer una breve diferencia entre las secuelas de COVID persistente, las secuelas y el COVID persistente, en el cual la secuela predomina mucho más en varones en torno de 70 años, donde tiene más comorbilidades, tiene mayor gravedad, pero que generalmente mejora con los síntomas. Y que el long COVID, el COVID persistente, generalmente predomina en las mujeres entre 43 años, sin ningún problema de salud aparente, independientemente de la gravedad y la infección aguda, y que esto fluctúa mucho. Entre la etiopatogenia, generalmente tenemos que decir que es la persistencia del virus que se queda acantonado en los diferentes órganos, el intestino delgado fundamental, los olfatorios, sistema nervioso, el pulmonar, la tormenta inflamatoria, la de citoquinas, que generalmente se produce en el proceso agudo, y una respuesta inflamatoria. La clasificación de la sintomatología es muy variada y es muy numerosa, y entonces generalmente por eso es que tenemos que hacer un abordaje integral en los pacientes y creando una unidad multifuncional. Los síntomas más importantes, y entre ellos más del 50% son los síntomas sistémicos, donde el cansancio, la astenia, la fatiga muscular son los más importantes. Continuando con ellos, con los síntomas respiratorios, neurológicos, cardiovasculares, circulatorios y psiquiátricos, que no voy a entrar a ello porque generalmente lo van a hablar nuestros compañeros. ¿Qué dice la evidencia? Pues la evidencia, saben que hay muchos ensayos clínicos en cuanto al COVID agudo, pero en el COVID persistente no hay muchos ensayos, lo que sí hay muchas revisiones en las cuales yo los remito a esta revisión que ha hecho la British Medical Journal, ha sido publicada en julio, donde hace una exhaustiva revisión sobre los mecanismos, los factores de riesgo y el manejo del paciente. ¿Y cómo abordamos el paciente? Pues lo abordamos de una forma integral, y para esto se han creado algunas guías, y la primera ha sido la de la Sociedad Española de Medicina Interna, de Medicina de Familia, en la cual no viene más a decir que es la importancia de que del seguimiento y del control de estos pacientes, en colaboración generalmente con más de 40 sociedades. A colación de esta guía, pues han salido varias recomendaciones en las cuales el Servicio Murciano de Salud ha hecho las recomendaciones, en la cual es lo que nosotros seguimos en la consulta. Una visita de control y seguimiento
tratamiento a las 6 y a las 12 semanas, con todo con radiografía y analítica. Y esto es una consulta dinámica en la cual vamos a pedir pruebas según la necesidad de los síntomas del paciente, y ya derivaremos a los especialistas correspondientes. En cuanto al manejo y al tratamiento, pues no podemos decir mucho, porque generalmente no hay casi evidencia sobre el mismo. Entonces el tratamiento de momento es un tratamiento sintomático, un tratamiento dirigido a restablecer equilibrios, tratamiento de la anemia, suplementos nutricionales, control de la enfermedad de base, y es muy importante la rehabilitación multidisciplinaria, la terapia ocupacional, la fisioterapia respiratoria, la psiquiátrica, la rehabilitación. Y esto es lo importante en este caso, de que es ver al paciente como un todo y en relación con atención primaria y con un efecto multidisciplinario. Y yo en las conclusiones pues quería decir única y exclusivamente destacar que hay que añadir protocolos y hacer una unidad multidisciplinaria en la cual se vayan a requerir todas las necesidades de los pacientes, y que se necesitan más investigaciones para la comprensión de la patogénica y de los factores de riesgo de esta enfermedad. Nada. Muchas gracias. Ha sido rápido. Si las ves tú. Bueno, yo también voy a ir rápido porque tenemos poquito tiempo. Yo voy a centrarme sobre las secuelas pulmonares, y para hablar de las secuelas pulmonares únicamente voy a hablar un poquito de la fisiología de la enfermedad, cómo afecta al pulmón, porque tiene importancia a la hora de saber qué es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Todos sabéis que el contagio del COVID va a ser por vía respiratoria, principalmente se va a quedar en el territorio de la orofaringe, y ahí es donde se va a replicar inicialmente. Si nuestro sistema inmunológico es capaz de contenerlo ahí, estos serían los pacientes asintomáticos, los pacientes que tienen poca sintomatología. Si el virus continúa, se va a producir una extensión hacia vía más distal y va a llegar a un territorio que concretamente es al epitelio alveolar. En el epitelio alveolar, donde va a afectar principalmente es al neumocito tipo 2, es la célula que se encarga de la reparación del epitelio alveolar y de la producción del surfactante. Se va a producir una respuesta inflamatoria que es mucho mayor que la que se produce en el territorio de la vía superior, tanto como consecuencia del proceso inflamatorio como consecuencia de la directa afectación del virus. Se va a producir una rotura de la membrana alveolocapilar, se va a afectar el neumocito tipo 1, se va a afectar también el endotelio vascular, se van a producir microtrombos, se va a producir una alteración de la permeabilidad vascular, que va a producir la entrada de líquido a nivel del alveolo, y esto es lo que va a producir que se produzca la neumonía. Vamos a ver infiltrados y vamos a ver la insuficiencia respiratoria que se ve por la infección por SARS-CoV-2. En función del grado de afectación y de cómo mi sistema inmunológico sea capaz de contener la infección, pues vamos a tener a pacientes que vengan desde infiltrados pequeños, en los cuales únicamente a lo mejor no necesitan ni oxígeno ni ningún otro tipo de suplemento de oxigenoterapia. Pacientes que los que vamos a tener son ya neumonías mucho más consolidativas, en las cuales se produce una insuficiencia respiratoria mayor, que necesitan cualquier tipo de soporte ventilatorio, oxígeno o incluso ventilación mecánica no invasiva. Y lo último, lo que serían pacientes que hacen un distrés respiratorio. Es verdad que los únicos tratamientos que disponemos, lo único que van a actuar sobre la inmunomodulación, actúan sobre la inflamación, y en cierta manera evitamos que esa inflamación sea mayor. Dicho esto, todo proceso inflamatorio pulmonar en general, y sobre todo si se afecta el epitelio alveolar, va a producir un estímulo fibrótico, ¿no? Es decir, realmente todas las enfermedades intersticiales tienen su base o su origen en un daño del epitelio alveolar. Cuando hay un daño del epitelio alveolar, se va a producir estímulos fibrosantes del pulmón que pueden provocar una cicatrización del mismo. Y esto va a depender de varios factores. En el SARS-CoV-2 se ha visto que este tipo de componente fibrótico, que va a ser la principal secuela que vamos a ver a nivel pulmonar, se va a producir sobre todo a partir de la tercera semana, y de hecho la causa fundamental de mortalidad por el distrés es por la fibrosis que se produce a nivel pulmonar. En relación a la estimación que se hace que puede haber en cuanto a fibrosis pulmonar idiopática o lesiones fibrosantes fibróticas que se van a producir en consecuencia de la infección por SARS-CoV-2, se ha visto que del 5% de pacientes que van a tener una neumonía grave por COVID, aproximadamente un 30 y un 50% pueden tener secuelas fibróticas residuales, lo que va a suponer, desde el punto de vista asistencial, un importante oleada o tsunami, como se habla, en las unidades de fibrosis pulmonar. Este es un caso de la consulta, es un paciente que estuvo ingresado a la unidad de cuidados respiratorios intermedios, que necesitó ventilación mecánica no invasiva, llevó un tratamiento inmunomodulador con bolos de metilprednisona, dexametasona, tocilizumab o varicocluib. Mejoró, el paciente pudo irse a casa, probablemente con oxígeno. Bien a los 3 meses sigue teniendo lesiones cicatriciales, sigue teniendo, por lo tanto, disnea de esfuerzo, puede tener desaturación al ejercicio. Y en el seguimiento vemos que a los 6 meses sigue teniendo todavía lo que serían secuelas cicatriciales. Ese sería un ejemplo típico de los pacientes que vemos nosotros en la consulta, sobre todo que han necesitado la unidad de cuidados
intermedios o UCI. ¿Qué se están viendo en los estudios? Este es un estudio realizado en China, que hablamos ya de lo que serían lesiones o imágenes radiológicas a los 12 meses. Vemos que a los 12 meses, al final, en el último, vemos que más del 80% a los 12 meses sigue teniendo. Estos serían pacientes que han tenido o necesidad de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica, es decir, neumonía grave, perdón. Y vemos que en este tipo de pacientes más del 80% va a tener alteraciones radiológicas. La diferencia entre los 6 y los 12 meses es que a los 6 meses vemos que todavía hay un componente que se llama vidrio ilustrado o componente inflamatorio, y a los 12 meses lo que ya existe es una fibrosis mucho más establecida, ¿no? Esto lo que hace pensar es que probablemente tengamos posibilidad con inmunomoduladores de tratar eso. Todavía está en estudio. Desde el punto de vista funcional, como comentaba, la fisiopatología de donde va a actuar principalmente es en el epitelio alveolar, en la zona de la membrana de intercambio gaseoso, de manera que donde se va a producir es la afectación está a nivel, producen hipoxia, pero desde el punto de vista funcional, lo que tenemos que evaluar es con la difusión. La difusión de monóxido de carbono es la prueba que nos va a decir cómo está esta región. Cualquier paciente que haya ingresado por una neumonía, por SARS-CoV-2 y que haya necesitado oxígeno o presente sintomatología respiratoria, hay que hacer unas pruebas funcionales que incluyan difusión. ¿Qué dice el mismo estudio? Que en este tipo de pacientes, hasta los 12 meses, el 50% de los pacientes va a alteración de la difusión. No es tanto un problema de restricción. Si es un paciente que ha tenido ingreso en UCI, que tiene un índice respiratorio, sí probablemente haya más fibrosis y tenga un componente de restricción. Pero aquellos pacientes que no hacen tanto proceso fibrótico sí van a seguir teniendo una alteración de la difusión y del intercambio gaseoso, lo que puede influir sobre la disnea y puede influir sobre el cansancio que pueda tener. Este es un estudio realizado en España en el que nosotros hemos participado en la misma línea. Vemos en azul pacientes que serían graves y en línea roja pacientes leves, y esto sería la visita a los 3 meses y esto a los 6 meses. Vemos cómo ahí está la difusión y el 80% sería el punto de corte de normalidad. Vemos cómo los graves a los 3 meses prácticamente todos tienen una alteración de la difusión importante, que mejora a los 6 meses pero siguen teniendo alteraciones y que se espera que probablemente al año un porcentaje importante siga teniendo. Desde el punto de vista radiológico sería el esquema de abajo, el 93% de los casos severos a los 6 meses sigue teniendo alteraciones radiológicas, y lo que buscaba el estudio era ver si había marcadores de fibrosis, y vemos que en los casos fibróticos se establecen unos marcadores que establecen la fibrosis. ¿Dónde tenemos que pensar este tipo de pacientes o que van a tener secuelas fibróticas? Principalmente la edad. La edad está relacionada con mayor gravedad y con peor alteración de la capacidad regenerativa del pulmón, la gravedad de la enfermedad. Hay factores genéticos que se relacionan con enfermedades intersticiales que sabemos que son profibróticas, y de manera que si estos pacientes lo tienen van a tener más riesgo de eso, la comorbilidad, y no sabemos si muchos de estos pacientes podría haber lesiones fibróticas que se han exacerbado. Nosotros, y un problema que nos estamos planteando es que va a ocurrir en el futuro si esta fibrosis puede ser progresiva. Se ha visto que muchas enfermedades fibrosantes, incluso independientemente de la causa que lo produjo, aunque fuesen inflamatorias, cuando el pulmón se fibrosa, tiene capacidad de retroalimentarse y tener capacidad de progresión en el tiempo. Aunque esto no se ha visto con el SARS-1. En el SARS-1 se ha visto que hay alteraciones de la difusión y fibrótica, incluso 5 años posterior, incluso 15 años en el oncoso había un 5% de lesiones fibróticas, pero no había visto progresión, pero no sabemos qué va a pasar con el SARS-CoV-2. Nosotros utilizamos la guía de seguimiento de la Sociedad Multinacional de Neumología, que establece las revisiones que hay que hacer, las pruebas funcionales que hay que hacer. En principio, pruebas funcionales que incluyen difusión. En algunos casos, pruebas de esfuerzo. Se ha visto que algunos pacientes que tienen fatiga, la prueba de esfuerzo lo que demuestra es que existe un decondicionamiento físico, no es un problema cardiopulmonar, es un problema más muscular. En el caso de que haya persistencia de infiltrados, debemos de hacer estudio broncoscópico, veremos ahora por qué, y en el caso, una vez que ya ha pasado la situación aguda, pues serán derivados a las consultas específicas, ya sea de enfermedades intersticiales, bronquitis o hipertensión pulmonar. En los casos que hayan presentado un tromboembolismo pulmonar y pueden presentar hipertensión pulmonar tromboembólica. Este es un caso en el cual había una persistencia de infiltrados a los 6 meses. Tenemos que indagar, no solo quedarnos con que puede tener lesiones cicatriciales, y esta mujer lo que tenía era un adenocarcinoma de pulmón, y como establece también la guía. Termino únicamente con un estudio que hemos hecho en el hospital que merecía la pena contar. Es un estudio en el que evaluamos un marcador que es de daño pulmonar. Se hizo el análisis al ingreso del paciente y vimos que aquellos pacientes que tenían un nivel del CAQIC3 por encima de 34,5 tenían una probabilidad de mortalidad, morían hasta un 45%, la necesidad de ingreso en UCI o unidad de cuidado respiratorio era de un 50%, y si sobrevivían el 30% iban a necesitar oxígeno. De manera que era el daño pulmonar que se produce como consecuencia de la infección va a ser responsable del grado de afectación y probablemente de secuelas posteriores que pueda tener. Y con esto termino. Gracias. Buenos días. Voy a hablaros un poco de las secuelas neurológicas del COVID, centrándome sobre todo en el síndrome post-COVID. La
mini charla que voy a dar, voy a hablar primero de las lesiones que se presentan en la fase aguda, porque es lo que nos permitirá comprender lo que ocurre después. Después un poco de las secuelas neurológicas, los síntomas neurológicos del síndrome post-COVID, y dentro de ellos me centraré en los trastornos cognitivos, que son los que más me interesan a mí por el tema al que me dedico. En cuanto a la parte de la fase aguda, lo voy a pasar muy rápido. Durante el COVID agudo se producen dos tipos de síndromes clínicos. Uno, por una parte, están los pacientes que quedan encefalópatas, confusos. Por otra parte, los que tienen lesiones focales. Los pacientes confusos generalmente se debe por una serie de circunstancias como son la hipoxia, fallos orgánicos, alteraciones metabólicas, ¿no? En el contrario, concretamente en el caso de la hipoxia, prácticamente todos los pacientes graves sufren hipoxia en mayor o menor grado, y no es diferente de lo que ocurre en cualquier paciente de UCI que está intubado, ¿no? De hecho, hay un síndrome neuropsicológico de los postintubados que por muy bien que les haya ido, se les ha intubado por algo y un cierto grado de hipoxia siempre sufre, y les quedan unas secuelas similares a las personas que han sufrido mal de altura, es decir, dificultades de concentración y dificultades disejecutivas. En cuanto a los fallos orgánicos, pues ya sabes que cualquier paciente que entra en UCI pues puede tener fallos multiorgánicos, problemas de riñón, de hígado, de corazón. Todo eso provoca encefalopatías correspondientes, y lo mismo pues en la diabetes, en los fallos electrolíticos, déficits nutricionales, vitaminas y demás. Y por supuesto pues las encefalitis que afectan a estos pacientes por la tormenta de citoquinas. Al principio se pensó que era por el virus, parece que es mezcla de ambas cosas, y lo que se ve en las autopsias realmente es algo parecido, una encefalitis aguda diseminada mezclada con lesiones vasculares. En estos casos pues también el paciente está encefalopático, aunque también se han producido en el COVID encefalitis de tipo un poco más focal que da lesiones pues como la que vamos a ver ahora. Las lesiones focales pues son los ictus isquémicos, no merece la pena hablar mucho más, aunque es muy interesante, pero no es el tema de la charla, pero que deja como secuelas lesiones focales. Los hemorrágicos también, porque en las autopsias de COVID se han visto microhemorragias por alteraciones de la pared vascular, y las encefalitis focales. Tanto cualquiera de los síntomas focales como las encefalitis de tipo difuso pueden provocar convulsiones, y en los pacientes pueden quedar como secuelas por una epilepsia asintomática. Entonces las secuelas pues van a ser, pues, en el caso de las secuelas de las alteraciones difusas pueden quedar, por lo que he dicho antes, dificultades de concentración y planificación, y en el caso de las secuelas de encefalitis y tal, y de tipo focal, pues la típica hemiparesia, trastorno de memoria, según qué zona del cerebro ha quedado afectada. Pero ya centrándonos más en el síndrome post-COVID, como se ha dicho antes, no voy a perder el tiempo en esto, se le está intentando poner nombres a las cosas y parece que el long COVID intenta que incluya el COVID prolongado y el COVID post-COVID, ¿no? El síndrome de después de las 12 semanas. Pues bueno, yo no voy a hacer distinción, voy a hablar indistintamente de ambas cosas. Han salido múltiples artículos sobre cuáles son los síntomas que aparecen. Este artículo que se ha publicado en enero en el Lancet hace una recopilación que se hizo por llamadas telefónicas. Ahí he señalado los que podían considerarse más neurológicos, ¿no? La fatiga, dolores musculares, trastornos del sueño, mareos, dolores de cabeza, ansiedad, depresión. Y en este otro, que es una recopilación de síntomas también español, este llegó solo hasta las 4 o 16 semanas, había pacientes que habían durado más y otros menos. También se hace una recopilación de síntomas, y en este sí que se nombra el deterioro cognitivo. En resumen, se encuentran en las listas de síntomas neurológicos trastornos de tipo autonómico, trastornos del sueño, que se cifran en el 27% de los casos. En el artículo del Lancet que puse al principio, se distingue por gravedad, ¿no? Los más leves, los moderados y los graves. Y se ve que no hay diferencia. Si tienen más o menos el mismo porcentaje de síndromes post-COVID, los leves que los graves que los moderados. Síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, es un síndrome que ahora se le intenta poner otro nombre y hablarle de encefalomielitis miálgica, ¿no? Para intentar subrayar lo que es la base orgánica, ¿no? Por eso que se produce en el contexto inflamatorio, en este y en otros múltiples virus. Vértigos, la hipopnea de Geusia, con esos porcentajes que habláis, la cefalea, que no es tan común como
como se piensa, porque la mayoría de la gente lo que tiene son cefaleas que tenían ya antes exacerbadas, y lo que es el TAC anormal se presenta solo en el 0,3% de los casos. Y en el caso de la niebla mental, esta que se habla, ¿no?, pues se presenta en el 15% de los pacientes y pues solo se encuentra un 1,8% de lesiones. En cuanto a los síntomas autonómicos, en este artículo se ha hecho una recopilación que además se ha hecho por pacientes consecutivos en consulta, con lo cual no se dan porcentajes de cuántos ocurren en conjunto de los pacientes post-COVID. Y se habla más o menos de esto, ¿no? La taquicardia post-ejercicio, que además se produce incluso más tardía que la que es la típica hipotensión ortostática. Son pacientes hay que explorarlo no solo a los 3 minutos de estar de pie, sino incluso a los 10 minutos de estar de pie. Y se produce una taquicardia sintomática que puede hacerles incluso perder el conocimiento, sudores nocturnos, desregulación de temperatura, gastroparesia, estreñimiento, heces blandas, vasoconstricción periférica. Por ahora el tratamiento de esto es sintomático, igual que en los casos ya conocidos de otros orígenes. Y ya centrándome en los aspectos cognitivos, hay que diferenciar los trastornos cognitivos que vemos en los pacientes de después del COVID de otras cosas que también se mezclan, ¿no? Nosotros lo que más estamos viendo son empeoramientos de deterioros cognitivos previos. Son personas que ya tenían cierto deterioro cognitivo y vienen porque se han puesto mucho peor. Algunos de ellos ni siquiera eran conscientes de que ya tenían cierto deterioro previo. No sé cómo diferenciar a estos, que ellos no eran conscientes, de uno que el deterioro aparezca nuevo. Pues bueno, eso se hace en base a exploraciones neuropsicológicas, ¿no? También hay que diferenciarlo de los trastornos psiquiátricos que se producen en post-COVID, ¿no? Los trastornos psiquiátricos se pueden ver tanto en pacientes que ya eran psiquiátricos antes, pacientes que tenían pues, su trastorno depresivo, o eran psicóticos, o eran pacientes que tenían un trastorno obsesivo compulsivo y con el COVID pues se descompensa. O pacientes que no tenían ninguna patología psiquiátrica previa y desarrollan un trastorno de estrés postraumático o trastornos adaptativos. Y todos estos pues son secuelas que los psiquiatras están viendo y que van tratando y que lo lógico es que sean transitorias. Todos estos pacientes también pueden terminar en la unidad de demencia en forma de una pseudodemencia. Por eso los menciono aquí. Se caracterizan en general porque tienen un déficit de atención más que de memoria y una discordancia cognitivo-conductual. Al contrario que un paciente orgánico, ¿no? Vaya, creo que me he pasado dándole esto. Aquí. Bueno, entonces los trastornos cognitivos post-COVID los podemos clasificar como los que son secuelas de complicaciones neurológicas agudas que hemos mencionado ahí antes, secuelas de encefalopatía, secuelas de ictus, encefalitis focales, convulsiones y tal. Y por otra parte, los que son trastornos cognitivos propios del síndrome post-COVID, que es eso de la niebla mental. Lo que se ha descrito son déficits de atención, de memoria y de velocidad de procesamiento sobre todo. Y en algún artículo habla de trastorno disejecutivo, que es la dificultad para establecer planes para conseguir un objetivo o de razonamiento abstracto, ¿no? En los estudios no he encontrado ninguno que siga a los pacientes más allá de 3 meses. Y la mayoría son por recopilación de datos, por teléfono, o sea que gente que se haya puesto con un neuropsicólogo a hacer estudios a fondo, pues no se encuentra prácticamente nada. Hay uno que se hizo a las 2 semanas del alta, que lo hicieron en Cataluña y que está muy bien hecho, pero eso es a las 2 semanas del alta. Y en ese lo que se ve es eso, déficit de atención, memoria y velocidad de procesamiento. La hipótesis es que la causa de estos déficits, pues por una parte puede ser psiquiátrica, puede ser la persistencia de la inflamación, puedan ser lesiones microvasculares, acción directa del virus, no se sabe, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora mismo un estudio sobre este tema que se llama COVIDEN, en la unidad de demencia, es un prospectivo observacional, pero es una cohorte en la que seguimos pacientes dados de alta que no son casos controles, es decir, que no se trata de pacientes que se quejen de eso y por eso lo metemos, sino en general cogemos un grupo de pacientes que están de alta que tienen menos de 60 años, porque intentamos no incluir ahí personas que estén empezando un deterioro cognitivo por la edad o por Alzheimer, y también pacientes que no tengan ningún antecedente psiquiátrico, con el fin de que lo que observemos sea lo más
fiel posible al COVID. Tampoco incluimos pacientes que hayan pasado COVID grave, por evitar los pacientes que lo que tienen son secuelas. Secuelas de microictus, secuelas de pequeñas hemorragias, secuelas de encefalitis. Entonces el objetivo es medir el deterioro cognitivo a largo plazo y lo vamos a seguir durante 2 años. Por ahora estamos viendo que los déficits que estamos apreciando, lo que pasa es que solo tenemos la primera valoración de los 3 meses, porque la segunda la haremos a los 9 meses, la tercera al año y la siguiente a los 2 años, ¿no? Por ahora lo que se ve coincide con lo que habían observado los catalanes, es decir, cierta disfunción ejecutiva con lentecimiento en la velocidad de procesamiento y déficit de atención. Y lo que sí nos llama la atención es que no está relacionado con síntomas depresivos ni con síntomas de ansiedad, sino que van independientes. Y ya por un poco especular, ¿no? Nos podemos permitir un poquito especular en este caso, en las autopsias de personas que han muerto en situación de COVID, se ha visto activación de la microglía tipo 1 y formación de inflamasomas muy parecido a lo que se ve en la enfermedad de Alzheimer de inicio. Esto hace pensar que quizá en el futuro pueda haber un aumento, un disparo de enfermedades neurodegenerativas. Y el SARS-CoV-2 de este modo se añadiría a una larga lista como micoplasma, hongos, virus, neurotropos del grupo herpes, cuyos genes se han encontrado por un sistema que hay que se llama QRT-PCR, que es una PCR muy sensible en el tejido cerebral. Se han encontrado genes de todos estos virus de una manera muy significativa en pacientes con Alzheimer respecto a pacientes controles, ¿no? En pacientes donantes de cerebro. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el SARS-CoV-2 sea otro virus más de los que pueda inducir o empezar ese disparo de lo que es la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer. Como conclusiones podemos decir que los pacientes que han sufrido un COVID grave pues presentan secuelas neurológicas permanentes que son proporcionales a la gravedad. Los síntomas neurológicos post-COVID son independientes de la gravedad de la fase aguda y el déficit cognitivo más llamativo es frontosubcortical y forma parte de frontosubcortical, es lo que he dicho antes, déficit de atención, disejecutivo, del síndrome post-COVID. Lo que pasa es que no tenemos ni idea de qué evolución van a seguir estos pacientes, de modo que tenemos que seguirlos. La guía NICE sugiere la rehabilitación de estos pacientes mediante equipos multidisciplinares y, lógicamente, estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva. Y no sabemos si en el futuro pues, habrá un aumento de enfermedades neurodegenerativas, pues como una especie de aumento pico, ¿no? por esta epidemia, pues eso vendría como unos 10, 15 años más tarde. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo soy Esther Góngora, del Servicio de Rehabilitación, y mis compañeros me lo han puesto muy fácil porque la parte más difícil, que es hablar un poco de la fisiopatología, pues ya la han explicado ellos, así que iremos bastante más rápido. Y me voy a centrar en cuál es el papel del Servicio de Rehabilitación en las secuelas del COVID. Y bueno, a tener en cuenta, creo que esto ya lo tenemos todos claro, pues está claro que la COVID-19 es una enfermedad multisistémica con manifestaciones diversas que todavía se están intentando clasificar. Todo esto, claro, de muy reciente aparición, y esto hace que haya una información nueva constante, lo que hace también que a la hora de cómo actuar a nivel hospitalario y a nivel clínico, pues también estemos todo el rato intentando reorganizarnos. Pero si hay algo que tenemos claro es que nuestros pacientes están así. Cuando los vemos, sobre todo una vez que han pasado la infección, y si esta infección ha sido grave, al verlos en la consulta, pues los vemos que, y además esto se corrobora con la bibliografía, sobre todo mucha astenia y fatiga, obviamente disnea, dolores musculares y articulares es un síntoma muy frecuente, que la literatura también describe como frecuente, las alteraciones cognitivas, que también se ha hablado de ello, y la doctora Espinosa también hablará de ello, y un largo etcétera en el que yo no me voy a detener tanto. Me gusta mucho esta pictografía,
sacada de la guía de la Sociedad de Medicina Comunitaria de Familia. Y lo que yo quiero centrarme es que, bueno, estos síntomas, sobre todo hablando del post-COVID, aparte de que pueden fluctuar o persistir en el tiempo, empeoran con el esfuerzo físico y mental, lo que agrava el poder volver a la vida diaria del paciente y, por lo tanto, provocan una limitación de la capacidad funcional. Y bueno, ¿cómo se presentan? Yo he querido poner también estas gráficas porque incluso a mí misma me han ayudado a entenderme un poquito mejor. He señalado en amarillo las que son, hablando del COVID-19 persistente, sobre todo a partir de las 4 semanas, como ya se ha comentado previamente. Y luego tendríamos un post-COVID en el que hemos mejorado y luego aparecen síntomas nuevos. Luego la reagudización o agravamiento, que también se ha comentado, de síntomas previos que podíamos tener, sobre todo neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, obviamente. Y luego las secuelas del post-COVID-19, en el que se engloba sobre todo pues esa fibrosis pulmonar, incluso otras consecuencias de un ingreso prolongado, como pueden ser úlceras, etcétera. Y aquí me detengo un poquito para hablar del paciente grave, pese a que esto va de las secuelas. Creemos que es muy importante desde rehabilitación el tratamiento muy precoz del paciente grave, sobre todo el paciente que va a pasar por la UCI, porque nos va a permitir prevenir algunas de esas secuelas, o al menos intentar mejorarlas, sobre todo en contexto de debilidad e inmovilidad, de la posibilidad de polineuropatía y miopatía del paciente crítico, de una disfagia multifactorial y de alteraciones, obviamente, ventilatorias y de disnea. Y todo esto, bueno, pues se mezcla un poco con el concepto del síndrome post-UCI. No sabemos cuándo acaba el COVID y cuándo empiezan esos síntomas que son simplemente porque el paciente ha estado muy grave. Pero bueno, nuestro papel es intentar mejorarlos, vengan de donde vengan. Y hablando de nuestro papel como equipo multidisciplinar en rehabilitación, pues es intentar crear ese puente entre la enfermedad por COVID-19 con todo lo que implica y el volver a la vida diaria de la mejor manera posible. La secuencia base del tratamiento y de cómo valoramos a los pacientes, sobre todo en la consulta, pues es siempre una anamnesis y valoración clínica, que para nosotros es la base, conocer cómo era el paciente antes de la infección, cómo la pasó, cómo está ahora, ¿no? Para eso también nos valemos de escalas y, bueno, de pruebas complementarias que, como solemos ser los últimos del escalón, lo tenemos más fácil porque generalmente ya vienen con casi todas hechas. Por supuesto, siempre una pauta de tratamiento personalizado, por eso es tan importante saber el contexto del paciente, para saber de dónde partimos y hasta dónde podemos llegar y cuáles son sus necesidades. Y luego, pues las revisiones pertinentes, que todavía también estamos un poco decidiendo qué es lo mejor. Y me gusta mucho también este pictograma porque nos habla de eso, de las comorbilidades, que creemos que son muy importantes, aunque el COVID persistente ya se ha comentado que no siempre se da después de haber pasado la COVID-19 de forma grave. Hay veces que son pacientes que incluso no han requerido ingreso hospitalario, pero luego no pueden volver a su vida normal después de su confinamiento. Y bueno, me gusta mucho que se considera aquí un abordaje multidisciplinar y tenemos todas las disciplinas con las que trabajamos. Y también súper importante, que esto algunos lo sabréis, que somos unos abanderados de la valoración de la fragilidad del paciente. Muchos pacientes que se ponen malitos pues son pacientes graves, pacientes pluripatológicos, pacientes ancianos, y hay que intentar que esto también pueda servir como una especie de cribado para otras patologías que pueden estar ayudando, como puede ser una osteoporosis, una desnutrición y demás. Y bueno, también esto me parecía muy importante comentarlo, que el tiempo, la temporalidad en la que vemos a los pacientes en la consulta es importante, porque obviamente un paciente crítico, que ya conocíamos desde que ha estado ingresado en la UCI, pues creemos que obviamente es necesario verlos en cuanto salen del hospital en la consulta para continuar de manera adecuada la continuidad asistencial. Pero en los pacientes leves sí que tiene más sentido esperar unas semanas, porque como se estaba comentando, el long COVID
Se habla de él a partir de las 4 semanas, tampoco está muy claro según el país y la bibliografía, pero lo que está claro es que incluso si lo que tenemos es una infección gripal, un gripazo, es normal encontrarse mal después de pasarlo, incluso si es en nuestra casa. Entonces también lo que quiero decir con esto es que darle un poquito de tiempo a esos pacientes que no han sido tan graves, que lo han pasado en casa, para ver si ellos solos lo pueden superar como algo normal de la enfermedad o si realmente les está impidiendo una reincorporación a la vida diaria. Y ya hablando un poquito más del tratamiento para los pacientes, pues la fisioterapia, como siempre, es la estrella. En este caso, por supuesto, la fisioterapia respiratoria es uno de los pilares, especialmente desde la UCI, en el soporte para el destete, intentando mejorar los patrones ventilatorios, sobre todo también, no solo en la UCI, sino cuando el paciente necesita ventilación mecánica no invasiva en el ingreso. Y luego también pensando en la reincorporación a la vida diaria, en la desaturación en ejercicio, en la incapacidad de realizar una vida normal porque se desaturan o simplemente notan esa disnea, pues intentamos trabajar a nivel cardiorrespiratorio aumentando la resistencia de los pacientes y siempre nosotros somos unos abanderados de la mejoría de la fuerza, de intentar controlar la sarcopenia en pacientes mayores e incluso la hipotrofia en pacientes que han estado mucho tiempo encamados, porque eso no va a mejorar solo su funcionalidad, sino todo su perfil metabólico. La logopedia también es una parte súper importante del tratamiento de estos pacientes, sobre todo en el caso de que haya disfagia y disartria, que es sobre todo en los pacientes graves, en los que los factores de riesgo más importantes son que hayan tenido una traqueostomía, que haya aparecido una polineuropatía o sarcopenia que influya en esa tendencia a la hipotrofia y otras alteraciones a nivel del sistema nervioso central que también se han comentado antes. Así que esta parte también es súper importante, no solo porque para el paciente resulta muy invalidante no poder comunicarse con los demás o no poder tragar, sino porque además aquí estamos intentando mejorar su calidad de vida y que no vengan otras complicaciones como sobreinfecciones bacterianas añadidas. Luego también la terapia ocupacional es súper importante en este caso. A nivel hospitalario, que no se conoce tanto, puede ser súper útil para la prevención y el tratamiento del síndrome de post-UCI, que ya lo he comentado, intentando evitar rigideces en pacientes inmovilizados, incluso con estimulación neurosensorial, para que el paciente no tienda al síndrome confusional agudo. Se pueden hacer muchas cosas a nivel hospitalario y, por supuesto, a nivel ambulatorio, en el que el trabajo del terapeuta ocupacional es intentar que el paciente regrese a su vida diaria con seguridad e independencia. Y bueno, a nivel práctico, en la Risaca, pues nosotros, por supuesto, tenemos en el hospital nuestros clientes, la UCI, que es nuestro mayor proveedor y que es el más constante, obviamente, y bueno, según las diferentes olas han aparecido, pues la séptima derecha, la séptima centro, la séptima izquierda, la quinta, y así van sumándose hojas de planta de la zona de COVID. Y luego, lo que nos parece más interesante hablar es en las consultas. Aquí estamos, no se nos conoce mucho, pero esa es nuestra zona, es rehabilitación. Intentamos valorar a todos los pacientes que han estado en UCI con secuelas y que son de nuestra área. Las que han sido de nuestra área van a sus hospitales de referencia. Y también tenemos pacientes remitidos desde consulta externa, especialmente de neumo. Y lo que hemos visto, vuelvo un poco al principio, en estos pacientes es que sobre todo lo que más se quejan es de astenia y debilidad, especialmente muchas poliartralgias, dolores musculares, cosas que antes no tenían y que ellos no esperan tener, por lo tanto le dan más importancia por si estuvieran pasando alguna otra cosa. Y también aquí la educación del paciente resulta muy importante para que intenten entender un poquito mejor lo que les está pasando. Y bueno, lo que vemos también en todos estos pacientes, sean más o menos graves, es que la obesidad es uno de los factores que tenemos que intentar corregir en ellos y bueno, y que muchas veces pues tiene otras patologías previas que son las que también están ayudando a que el paciente no mejore del todo. Y quiero acabar pues agradeciéndoos a vosotros que escuchéis nuestra charla y también al equipo de rehabilitación que ha estado ahí trabajando duro con el COVID, que sigue trabajando. He encontrado esta foto, falta gente, pero bueno, gracias a ellos y a nuestra jefa, que son los que han estado en la trinchera. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Me llamo Rosa María Espinosa, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga clínica del Servicio de Rehabilitación. También colaboro con neurología y voy a hablaros un poquito de lo que estamos trabajando desde la primera ola en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación con el tema de los post-COVID-19. Nos planteamos atender a los pacientes más graves con ventilación mecánica y elaboramos un protocolo de intervención tanto físico como psicológico a aquellos pacientes que sobre todo habían tenido ventilación mecánica y que rehabilitación estaba llevando ese seguimiento. Eso lo publicamos en actas de neurología. ¿Por qué recibimos solamente interconsultas de UCI e iniciamos con los pacientes más graves este tratamiento? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión que nosotros nos planteamos? Pues, los criterios de inclusión, los diagnosticados evidentemente por la COVID-19, que tuvieran un ingreso prolongado en UCI con necesidad de ventilación mecánica, como he dicho, haber estado en tratamiento en el servicio de rehabilitación desde el momento de la desconexión del respirador. Y como criterio de exclusión, los pacientes con trastornos psicopatológicos que estuvieran ya en tratamiento previo, por lo tanto, no queríamos romper ese vínculo terapéutico, obviamente, no era correspondencia nuestra, y los deterioros cognitivos moderados o severos antes de la admisión. Evidentemente eso no lo íbamos a atender. ¿Qué instrumentos psicológicos aplicamos para no bombardear al paciente? Aunque todavía quedan más, porque también el tema de la ansiedad generalizada es algo que aquí no lo pongo. Podemos intentar mirar, según la depresión, con el inventario de depresión de Beck, la ansiedad rasgo-estado, la escala de gravedad de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, basado en los criterios de SM5, de Chegurúa y del Corral. También ver en una escala analógica la calidad de vida, ver también a nivel familiar cómo se encuentran a través de una medición, ¿no? La escala es ESFA, y hemos hecho un pequeño screening a nivel de alteraciones cognitivas con un mini mental, con la FAB, batería de evaluación frontal, porque si no saturaba mucho al paciente, el paciente se alejaba. También utilizamos la escala Wheeler de memoria para ver algún subtest, sobre todo lista de palabras, y el Training Test A y el Training Test B para ver, evidentemente, las funciones disejecutivas, como ha comentado, una de ellas, y la atención sostenida y la apreciación visoconstructiva. Después nosotros hemos ido ampliando el foco de intervención no solo en relación a los pacientes que venían de UCI, sino también a aquellos que vienen de hospitalización y de domicilio, porque están aumentando las interconsultas a rehabilitación. Por supuesto, van directas a los médicos rehabilitadores, y los médicos rehabilitadores me hacen la interconsulta para continuar con ese procedimiento psicológico. Una vez que hemos recogido la entrevista clínica, la recogida de datos, iniciamos la terapia familiar sistémica. Voy a hablar de dos cosas que se proceden, pero que requieren una formación también adicional. No solo por ser psicólogo clínico puede aplicar una terapia familiar sistémica si no tiene formación en sistémica. Igual que tampoco puede aplicar el protocolo de MDR, que ahora hablaré un poquito. Nosotros hacemos, tengo las dos formaciones. La terapia familiar sistémica lo que pretendemos es movilizar emociones y que el paciente, ten en cuenta que nosotros empezamos en la primera ola, en marzo. Estamos hablando de que nosotros empezamos ya en abril y eso que requiere una estigmatización muy grande del proceso infeccioso, es decir, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Qué he hecho yo, no? Eso por un lado. Y luego tenemos, pues, cuando las personas que son diagnosticadas de trastorno de estrés postraumático, aplicamos a nivel familiar, no a nivel individual, porque evidentemente si fuera a nivel individual se derivaría a psiquiatría, el protocolo de MDR, que es una técnica, un procedimiento de desensibilización por reprocesamiento del movimiento ocular. Y concretamente utilizamos el protocolo grupal integrativo de Jarero y Artigas, que se utiliza para grandes catástrofes y sobre todo en población infanto-juvenil que han sufrido desgracias de inundaciones, de masacres, ya os explicaré. ¿Qué consiste esto del MDR? Esta desensibilización se puede realizar de varias maneras. Ahora os explicaré. Se puede realizar a través del movimiento de la bilateral ocular. Evidentemente yo en un contexto médico, aquí, en este hospital ni en otro, no lo aplico así. Este es el más efectivo y el que la inventora de la terapia, Sapiro, es el que realmente tiene más eficacia, pero tiene también sus contraindicaciones. Por lo tanto yo, en vez de realizar el tapping, se hace lo que se llama el abrazo de la mariposa. El abrazo de la mariposa no es ni más ni menos, observamos al príncipe Harry aquí abajo, que se sometió en una noticia, dice, se ha sometido a una extraña terapia, no es brujería ni reiki, tiene evidencia científica y así lo contempla la Asociación Psiquiátrica Americana en 2004. Observamos en la foto ahí donde más se utiliza es a nivel grupal, de niños y de pacientes que han sufrido ese estrés postraumático.
Porque el abrazo de la mariposa no es una técnica de autorregulación de afectos, de decir, venga, vamos a hacer. El abrazo de la mariposa es una estimulación alternante, ¿no? No siempre se tiene que hacer y tiene que ser bajo la supervisión de una persona que esté formado en ello, claro. La desensibilización, en palabras de Jarero y Artigas, es el subproducto de reprocesamiento del material perturbador, empleando este método, el abrazo de la mariposa, como un método de autoadministración de la estimulación bilateral. Qué importante es esto, porque si alguien le sube al médico y le dice, sí, hay una psicóloga en rehabilitación que me hace cosas raras con los ojos, dice, ha venido aquí la pitonisa, y no es eso. Estamos hablando de una terapia que tiene evidencia en el trastorno de estrés postraumático, única y exclusivamente. Por eso lo apliqué a familias que estaban pasando, sobre todo el síndrome post-UCI, porque tras la recogida de datos no solo del paciente, sino también de su familia, observamos que se producen en ambas personas el trastorno de estrés postraumático o la depresión o unos niveles de ansiedad disparados. En Estados Unidos se han informado de elevados niveles de ansiedad y depresión, como me ha comentado el doctor Marín. En una base de 62.354 personas con diagnóstico de COVID, se observó una asociación mayor entre un diagnóstico psiquiátrico y haber padecido COVID. La probabilidad de recibir un diagnóstico psiquiátrico es un 18% mayor entre pacientes entre los 14 y 90 días post-COVID. Esto quiere decir que se encuentra en incidencia mayor del COVID sobre personas que previamente no habían tenido ningún diagnóstico psiquiátrico previo. Un grupo de autores de Egipto, en un estudio con 287 personas, observaron que solo el 10,8% de todos los sujetos no presentaban ninguna manifestación después de recuperarse de la enfermedad, a nivel psicológico estamos hablando, y psiquiátrico. En el Observatorio de Psicología Social Aplicada de Argentina, en un muestreo incidental estratificado según todas las regiones geográficas del país, observan en 742 casos lo siguiente, que el 56,74% presentan trastorno depresivo mayor, el 24% sintomatología ansiosa severa, el 39,89% informa de haber cambiado su tendencia a pensar en la muerte o en el suicidio a partir de la pandemia. Esto tiene que ver con el cambio de creencias que se produce cuando un psiquismo se encuentra traumatizado, que el 64,4% informó de fallos cognitivos. El 32% de las personas infectadas por COVID comunicaron que realizaban tratamiento psicológico y el 67% que no lo hacía consideraban que necesitaban realizarlo. Pero también es interesante hablar que Ganser en el 2008 ya informaba de un constructo que se hablaba de comportamiento de enfermedad que se producía por el aumento de la citoquina proinflamatoria y por el aumento de la neurotoxicidad que se producía como consecuencia, y que se caracterizaba por una alteración en la concentración, la desmotivación, en un lentecimiento motor y síntomas depresivos. En nuestra muestra hemos encontrado principalmente trastornos de estrés postraumático, trastornos de despersonalización y desrealización con síntomas disociativos, es decir, esos son síntomas disociativos, pero también hemos encontrado síntomas disociativos sin tener trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo, ansiedad, sobre todo rasgo elevada, y alteración en la satisfacción familiar, que también lo estamos explorando a través del ESFA, porque se produce una disfunción familiar importante cuando la COVID entra a formar parte. Simplemente mencionar que no todo el mundo sufre un trastorno de estrés postraumático, sino que hay unos factores que predisponen a padecerlo. Los biográficos, por ejemplo, una historia de victimización en la infancia, haber recibido abusos o haber tenido otros sucesos traumáticos en tu pasado. Psicobiológico, por ejemplo, tener una elevada reactividad fisiológica a la hora de responder, eso quiere decir un alto neuroticismo. Psicológico, mala adaptación a los síntomas, inestabilidad emocional previa, y unos escasos recursos de afrontamiento, personas que se les ven que no saben reaccionar. Psicopatológico, trastornos psiquiátricos anteriores, ansiedad, adictivos, depresión. Sociofamiliares, por ejemplo, gente que está muy sola, falta de apoyo social y familiar. Simplemente decir que en el 2013 se transforma, el trastorno de estrés postraumático estaba dentro de los trastornos de ansiedad y pasa a formar parte de los trastornos relacionados con estrés y trauma. Y forman parte con dos subtipos, el disociativo y el preescolar. Aquí simplemente voy a mencionar muy brevemente los criterios diagnósticos, que primero, evidentemente, te tienes que haber expuesto a una situación que constituye un riesgo para tu vida, grave, síntomas de intrusión, síntomas evitativos. Aquí en el DSM-5 incluyen las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo. Esto no estaba metido en el DSM-4-TR.
Una importante alerta y reactividad asociada al suceso traumático. La duración tiene que ser superior a un mes. Se produce un malestar clínicamente significativo y deterioro social laboral, otra área importante del sujeto. La alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o afectación médica. Y aquí, en el DSM-5, en el más reciente, que estará ya casi pronto la CIE 11, incluye que tenemos que especificar si existen síntomas de despersonalización, que son sensaciones, porque cuando se le explora, esto en la escala de gravedad de los síntomas se explora muy bien, tienen 5 síntomas interesantes. Es un síntoma de desapego, como si uno mismo fuera un observador externo, como si no fuéramos nosotros mismos. Son sensaciones. Ojo, claro, tú le dices, la persona piensa que es que estoy hablando raro. No, no es eso, son sensaciones. Y la de realización, ¿no? Es como si estuvieras viendo una película, un estado irreal. Y desde el punto de vista neuropsicológico, porque también forma parte de la psicología clínica, y yo también me gusta la neuropsicología y soy neuropsicóloga clínica, hemos hecho una pequeña exploración de estos acontecimientos y la estamos haciendo. ¿Qué 3 mecanismos, según Ritchie, puede afectar por la alteración cognitiva? Evidentemente, como muy bien han explicado, el daño directo al sistema nervioso central, por daño indirecto o por el estrés sufrido psicológico y social. Un estudio, lo que ha comentado, que principalmente son tareas principalmente lo que la literatura está demostrando que son alteraciones en las tareas de atención sostenida, y que se producen también alteraciones en la memoria. La atención en la memoria, como bien ha comentado el doctor Marín, es lo que encontró en la literatura. Pero evidentemente en las funciones ejecutivas es lo que yo estoy encontrando, no de manera exagerada, pero sí en memoria de trabajo y en otras exploraciones que estoy haciendo. Entonces, lo que son las funciones ejecutivas, el director de orquesta es el resto del funcionamiento cerebral. Por lo tanto, hay muchas funciones ejecutivas, no todas se encuentran afectadas, algunas sí, algunas no, y estamos en ese proceso de exploración. Nosotros en la velocidad de procesamiento, de momento en nuestra muestra no estamos encontrando una gran alteración. Pero sí, en lo que hemos comentado, en la atención sí estamos encontrando alteración, y en la memoria de trabajo, que forma parte de las funciones ejecutivas o atención ejecutiva, como bien se llama. Y simplemente, pues, espero que le haya resultado interesante el protocolo que llevamos en rehabilitación con la COVID-19. Y ya no me quería ir sin poner la foto del Mar Menor, porque soy activista del tema, no por nada, sino porque he veraneado en el Mar Menor muchos años de mi vida y he vivido y he trabajado cerca de él mucho. Muchas gracias.